Bien, Cristina. En alguna materia o en algún momento de su carrera, estudiaron, escucharon o vieron lo que son las incretinas? ¿Les suena? ¿No? Bueno, las incretinas son parte de nuestro sistema de hormonas y vamos a tener varias incretinas, vamos a tener las GLP-1 y que están formadas, o estas incretinas se forman en el intestino, y una vez que comemos, se secretan. O sea, nosotros comemos y cuando la comida va a pasar por la última porción del intestino, se secretan estas incretinas, que son las GLP, y van a ir a actuar. Y estas incretinas tienen diferentes actividades, que es aumentar la secreción de insulina, inhibir la liberación de glucagón, secretar el vaciamiento, retrasar el vaciamiento gástrico, actuar sobre el consumo la absorción de los alimentos, y sensibilizar a la insulina postprandial. Esto les voy a contar un poco primero una historia, y después para que tengan idea y para que hablemos un poco. ¿La diabetes se cura? ¿Qué opinan? ¿Den su opinión? ¿Se cura la diabetes o no se cura? No. No, profe. Bueno, ¿todos opinan que no? ¿Hay alguien que tenga otra opinión? Yo creo que sí. Conozco un endocrinologista que hace un trabajo en Brasil y con todo No el te- ejercicio. Perdón, ¿podés repetirlo porque se me cortó? ¿Cómo me dice? Yo conozco un endocrinologista que hace un trabajo en Brasil que se hace con un equipo multidisciplinar y sí se cura. Yo conozco 2 personas que se curó. Bueno, pero estás hablando de tratamientos alternativos. Con todo, con pastillas, con ejercicio físico y alimentación. Bueno, en realidad el paciente toma las pastillas, o sea que no está curado, sino que está recuperado. La idea es que todo paciente que tiene diabetes tiene que tener valores normales con el tratamiento. O sea, si yo estoy tratando a un paciente que tiene diabetes, la idea es que el paciente no tenga hiperglucemia, para eso lo estoy tratando, esa es la finalidad de nuestro tratamiento. En realidad muchos pacientes lo conseguimos, pero necesita seguir con la dieta, con la actividad física y con el medicamento, y sobre todo a veces con la insulina. Pero yo digo, si existe alguna forma de que se cure definitivamente y que el paciente no tenga más diabetes. Bueno, yo les doy la noticia de que sí se puede. Esto empezó, y les voy a contar la historia de cómo es que se produce. Los pacientes, los cirujanos empezaron a operar a los pacientes con obesidad mórbida y con diabetes para hacer un bypass gástrico para disminuir de peso a los pacientes. Y lo que encontraban es que le hacían el bypass gástrico y el paciente se curaba de la diabetes. No solamente mejoraba su peso porque tenía el bypass, sino que a partir de que se hacía la insulina, después ya se hacía la cirugía, no requería más insulina. O sea que se curaba de su diabetes. Los laboratorios, que son mucho más rápidos que los cirujanos, se dieron cuenta de que el tema era que lo que pasaba cuando se hacía el bypass gástrico es que la comida rápidamente pasaba a la última porción del intestino y se secretaban las incretinas. Estas incretinas que se secretan en el paciente con bypass hace que se cure el paciente de diabetes. ¿Por qué? Porque hace que estimule la formación de insulina por el páncreas, hace que se genere una disminución de la absorción, o sea, todo lo que hace, todo lo que hace tanto la metformina como la sulfonilurea reducidos en una sola medicamento, y que
en una sola hormona, y que esto se produce cuando la comida pasa por la última porción de gluten. Entonces, en el bypass gástrico, como le cortan prácticamente todo el intestino, la comida pasa rápidamente por esta porción y se secreta la insulina. Entonces, una forma de tratamiento para curar la diabetes en pacientes tipo 2 obesos es la cirugía de bypass gástrico, ¿sí? En muchos países, en la Argentina, como todos venimos tarde, como les contaba con la bomba de insulina, también pasa en muchos países, la cirugía de bypass gástrico es una de las primeras opciones para los pacientes diabéticos con obesidad mórbida. No esperan a que el paciente ya tenga complicaciones, ¿sí? Sino que una de sus primeras opciones es la cirugía de bypass. Obviamente que para que un paciente vaya a cirugía de bypass tiene que tener un equipo interdisciplinario que lo prepare, porque no es tan fácil, después de haber accedido a una cirugía de bypass gástrico, hay que hacer una dieta muy estricta, hay ciertas, digamos, situaciones que tiene que tener un equipo que pueda contener a ese paciente después de la cirugía, pero el paciente se cura de la diabetes, ¿sí? Pero bueno, como no a todo el mundo le podemos hacer la cirugía, los laboratorios rápidamente se dieron cuenta de qué es lo que pasaba y sintetizaron las mismas incretinas que tenemos. Entonces, estas incretinas son lo mismo, son nuestra misma GLP-1, o sea, son análogos de la GLP-1, que es la incretina, que es parte de nuestras incretinas. Estos análogos de la GLP-1 es el exenatide y la liraglutida. Y después vieron que otra forma, en vez de formar un análogo, era inhibir a la transpeptidasa, que es la que cataboliza a la GLP-1. Entonces, de esa manera, al inhibir a la enzima, tengo mucha GLP-1 circulando, y eso es lo que hace la sitagliptina, la viragliptina, la tenagliptina y todo un grupo de gliptinas, que así se denominan este grupo de drogas que actúan estimulando la formación de incretinas. Las incretinas, entonces, lo que hacen es aumentar, como dijimos, la secreción de insulina, inhibir la liberación de glucagón, retrasar el vaciamiento gástrico, reducir el consumo de alimentos y normalizar la secreción de insulina postprandial y anal. Todo esto que hacen nuestras incretinas es lo que hacen los análogos o lo que hacen los inhibidores de la IDPP4. Vamos a ver a cada uno de ellos. Vamos primero con los análogos de la GLP-1. Los análogos son la exenatida y la liraglutida, que lo que hacen es activar los receptores de GLP-1, exactamente igual que lo hiciera la incretina, nuestras incretinas naturales. Se administran en forma subcutánea, se administran de la misma manera que lo administraríamos la insulina. Es más, ahora en la actualidad vienen algunas presentaciones de insulina asociada a estos análogos de la GLP-1 para diabéticos tipo 2. Tiene un tiempo de vida media de 13 horas y su duración puede perdurar durante 24 horas. O sea que una vez que el paciente se coloca, necesita colocarse una sola vez al día estos análogos. Tienen pocos efectos adversos, algunos trastornos gastrointestinales mínimos, porque en realidad son administraciones subcutáneas, la lipodistrofia, que puede producir por la administración continua en forma subcutánea, y las hipoglucemias. Después tenemos a los inhibidores de la dipeptidiltranseptidasa 4 o IDPP. En esto tenemos un grupo bastante grande de medicamentos: la sitagliptina, la vildagliptina, la tenagliptina. La vildagliptina es la primera que se generó, por eso es la droga patrón, y hay muchas más que no he puesto acá, pero todas terminan en gliptina. Estas son medicamentos que se administran por vía oral, son más aceptados a veces por el paciente, por eso se administra por vía oral, no se unen a proteínas, tienen escaso metabolismo hepático y eliminación renal.
dentro de lo que son los efectos adversos, tienen pocos efectos adversos, tienen más que nada trastornos gastrointestinales y en raras ocasiones linfocitosis, pero nada más, ¿no? Estos inhibidores son drogas muy nuevas por ingeniería genética, entonces tienen todas esas ventajas de tener pocos efectos adversos. Acá tengo un cuadro comparativo entre la mayoría de las gliptinas que se comercializan, la gliptina, la azagliptina, la niragliptina, la tenagliptina, todas estas. Acá tienen la afinidad que tienen sobre el receptor, la dosis que se puede administrar, si tiene algún tipo de metabolismo, por ejemplo, la sitagliptina no tiene ningún metabolismo hepático, en cambio la vidagliptina se metaboliza en vía hepática por el citocromo. Y después la eliminación que vamos a tener, ¿sí? Que es renal casi completa de la sitagliptina porque no se metaboliza, en cambio de la vidagliptina, como tiene mucho metabolismo hepático, se va a metabolizar una pequeña porción no metabolizada y el resto ya de toda metabolizada por vía. Bueno, después se los dejo ahí para que las comparen. Las gliptinas pasan igual que cuando hablábamos de los IECAs, o de los ADA, o de los hipolipomiantes, o sea, son drogas que tienen el mismo mecanismo de acción, los mismos efectos adversos, y se diferencian solamente en su cinética. Bien. Entonces estas son las incretinas. ¿Dudas sobre este grupo de drogas? No, profe. Bueno. Y luego vamos a las glifosinas. Las glifosinas son inhibidores del transportador de glucosa a nivel renal. Estas son proteínas que transportan, estas proteínas de sodio o glucosa a nivel renal son las que transportan la glucosa, ¿sí? Y también son contratransportes sodio-glucosa por el nombre que tienen. Lo que hacen estas glifosilas se encuentran principalmente en la mucosa del intestino y en las células del túbulo de la nefrona. Las glifosilas que se comercializan son la empaglifosina, la canaglifosina y la dapaglifosina. Estas reducen la absorción de glucosa, la reabsorción de glucosa a nivel urinario e incrementan la eliminación, ¿sí? O sea, lo que hacen es hacer que esta glucosa que se absorbe en la nefrona no se reabsorba otra vez y quede en el túbulo y se elimine y aumenta, por eso se denominan úricos úricos, porque aumentan la eliminación de la glucosa a nivel renal. Y esto hace que disminuya la glucosa sérica. También podrían llegar a mejorar levemente la TA y podrían disminuir también la insuficiencia, las complicaciones de la insuficiencia cardíaca. Tienen buena absorción, tienen una alta unidad de proteínas, tienen metabolismo hepático y eliminación renal, y los efectos adversos que tienen justamente es por el aumento de la diuresis y por las hiperglucemias, por el aumento de la glucosa urinaria, que pueden tener todo lo que son infecciones genitourinarias a repetición, candidiasis vaginal, sobre todo ITU. El mayor problema que tienen estos medicamentos es las infecciones urinarias, porque al aumentar la glucosa en la orina, genera un ambiente sumamente propicio para que cualquier bacteria se reproduzca. Y también para que se reproduzcan lo que son las infecciones ginecológicas, las candidiasis, ¿sí? Entonces, ese es el principal efecto adverso que tienen. Particularmente, yo he tenido algunos pacientes tratados con estos medicamentos que lo han tenido que dejar por las infecciones urinarias, ¿sí? También producen cetoacidosis e hipoglucemias. Son medicamentos nuevos, hay que ver qué pasa con ellos. Hay algunos estudios asociados a enfermedades cardiológicas que las defienden mucho su utilización, pero bueno, hay que ver qué pasa con el transcurso de los días, de los meses de consumo de estos medicamentos.
Y lo último que nos queda es los inhibidores de la alfa-glucosilasa. La alfa-glucosilasa, perdón, esto es esta enzima, la alfa-glucosilasa, si ustedes recuerdan, está a nivel intestinal, y es la que permite la absorción de la glucosa. La carbosa es un inhibidor de esta enzima intestinal, entonces lo que hace es impedir la absorción de la glucosa a nivel intestinal. Actúa de una manera muy parecida, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las ay Dios, estoy bloqueada aquí. De los hipoglucemiantes a nivel intestinal que disminuyan la absorción, la colestiramina y el colesterol, ¿sí? Estos actúan de manera muy parecida. Y lo que hacen es impedir en este caso la absorción de la glucosa, mientras que los otros impedían la absorción de los hidratos, de las grasas. Bueno, este inhibe la absorción de la glucosa y de los hidratos de carbono. Se está indicada en pacientes diabéticos tipo 2 que hacen un mal control de la dieta y que usan otros medicamentos o no. Y lo que hace es retrasar la absorción de los hidratos de carbono, y de esa manera disminuye las concentraciones séricas de glucosa, y también se ha visto que disminuye las concentraciones séricas de triglicéridos, ya que los triglicéridos están formados principalmente por moléculas de hidratos de carbono. Bueno, este es un esquemita, bueno, esto se supone que cuando lo vemos en la pantalla de la facultad se ve más grande, donde vamos analizando cómo pasamos o cómo manejamos los tratamientos de los pacientes diabéticos tipo 2. Lo primero que se administra siempre en un paciente diabético tipo 2 es metformina. ¿Sí? La metformina es la droga patrón para el tratamiento. En aquellos pacientes donde la metformina no es suficiente y sus hemoglobinas glicosiladas aumentan, vamos a tener varias opciones de tratamiento. Podemos asociar todo lo que son las incretinas, podemos asociar las sulfonilureas, aunque las sulfonilureas en este momento no han demostrado ser la mejor opción de terapéutica, pero sí es la opción terapéutica que tenemos para administrar en salud pública. O sea que en salud pública lo que se da es metformina más alguna sulfonilurea, o sea, lo que se comercializa, lo que se da, ya que todas las nuevas drogas como los inhibidores de la GLP-1, las incretinas son muy caras, son medicamentos muy caros, incluso la mayoría de las obras sociales en este momento no las aprueban todavía. Es una cuestión de que, porque son drogas bastante nuevas, seguramente más adelante habrá más estudios y se aprobarán y se podrán comercializar más, pero entonces la idea es poder asociar metformina a alguna de las otras drogas orales. Si con esto no mejora el paciente, lo que vamos a pasar a hacer es hacer el tratamiento con insulina basal. ¿Sí? Si administramos más de si administramos más de 2 o 3 hipoglucemiantes orales y no mejora, lo que pasamos es administrar la insulina basal. ¿Sí? Si con esa insulina basal no mejora, como habíamos visto la semana pasada, podemos utilizar la insulinoterapia rápida. Estas son las escalones de tratamiento para los pacientes con diabetes. Bien. ¿Dudas de esto? Obviamente que en el práctico vamos a analizar bien todas las terapéuticas. Vamos a ver cómo tratamos a los pacientes, los escalones. ¿Alguna duda de los fármacos? No, profe. Bueno, este tema es muy fácil, o parece muy fácil, y es muy importante. ¿Sí? Nadie pasa terapéutica sin saber hipoglucemiantes o insulina, son temas muy importantes, así que tienen que estudiarlos muchos. Después cuando lo vuelven a ver aparecen las dudas, así que todas las dudas que tengan nos pueden preguntar en el trabajo práctico, o después lo pueden preguntar en la clase que viene, no hay ningún problema. Antes de comenzar pueden sacarse las dudas que tengan. ¿Sí?
Bien. ¿Consultas? Bueno, si no hay consultas, hemos terminado la clase de hoy. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a ver en el teórico, vamos a ver gota y artritis. Es una clase mucho más larga. Artritis es un tema bastante largo, es muy lindo, pero es bastante denso, así que vamos a tener una clase más extendida. Y ¿qué me está quedando? Bueno, la próxima semana nos vemos en los prácticos. Que tengan buen fin de semana, estudien, nos vemos la otra semana. Gracias. Chao, profe. Chao, profe.